Zootopia, ¿no es cierto? Cuando conectan, ¿no es cierto?, con el zorrito y visitan la oficina de archivos y partes. ¿Bien? Entonces es atendido por los perezosos. Por los perezosos. ¿No es cierto? ¿Por qué símbolo de ¿Cómo se llamaba la perezosa? ¿Qué símbolo de cualquier cosa? Se llamaba la perezosa. Gente me parecía. Esa escena yo la vi por video, la vi en el cine y yo lloré la risa. Profe, ¿qué voy a poner las opciones de computador? En modo lo mismo, permitir todo. Y dentro de las opciones de red hay que elegir en lugar de red interna, red interna. La actividad se encuentra en el folder. Perecila, Perecila, ¿verdad? No, perecila. De perezoso. Claro, perecila. Oye, mi gente era ahí. Oh, ¿de qué pegado? Porque siempre va a quedar. Entonces, siempre te dan actividades familiares y cosas así. Sí, la opción. Él necesita atención. No lo creo. Ignoro todo. Mejor lo ignora todo. Somos simpáticos, a excepción del libro. Ok, nosotros para incorporar ya o para activar el controlador suprimir, bien, en las opciones de entrada de la máquina virtual nos vamos a las opciones de teclado y finalmente la opción de insertar controlar suprimir. Entonces, al hacer clic, ahí entonces nos pide el username y password, la password en este caso es server. Bien, punto de internet, y ahí entonces esperamos otro buen instante para poder ingresar al sistema operativo. Yo que tú me cuido de ¿El tipo de red cuál es? ¿El tipo de red? ¿La habíamos configurado, verdad? ¿No? ¿Interna? Nada más. ¿Y avanzado? Nada más. Vale, muchas gracias. Se lo comió todo. Dijo que la tiene. Acá hay mi computador que demora una eternidad. Qué depravado eres. Yo perfectamente puedo caminar así. Y aún así, ¿no es cierto?, la máquina todavía no ha iniciado. Chale. Entonces está súper bien. Yo sé cómo es esta. Pero si uno descarga una imagen de Windows Server, ¿la puede conectar en su computador? Claro. Si ya tengo una máquina virtual, ¿no Sí, se pone muy lento? sí. ¿No? El problema está en que si usted lo trabaja desde su computador, Según el hardware. es muy probable que la máquina virtual después la vamos a estar modificando, ¿ya? O sea, porque puedo estar trabajando con una dirección IP, puedo estar trabajando con un servicio particular, después tenemos que instalar otros servicios, ¿ya? Y omitir servicios que estaban previamente instalados. Entonces, lo que tienen estos computadores que inician automáticamente o que vuelven a su estado original. Entonces, todas las modificaciones que uno le hace durante la clase, todo eso se pierde, ¿ya? En cambio, si usted está trabajando desde su equipo, ¿ya?, las máquinas virtuales van a ir acumulando cosas, ¿sí? Se van a ir incorporando con más elementos. O sea, por ejemplo, ahora vamos a tener unas unidades organizativas X, una cantidad de usuarios X, ¿bien? Y características que son particulares del ejercicio que vamos a ver hoy día. Entonces, por ejemplo, si a la clase siguiente vemos otros contenidos, es probable que choquemos, ¿ya?, con las configuraciones del ejercicio anterior. Entonces, Lo que habría que hacer es como Claro. borrarla y instalarla para cada nueva clase. Una recomendación, como las máquinas virtuales se pueden trabajar con una copia de la imagen, se puede generar entonces una copia pura, Como ¿ya? la imagen
Claro, una imagen inicial. Entonces, por cada actividad se trabaja en base, ¿no es cierto?, a una clonación de la máquina virtual original, ¿ya? Ahí entonces se trabaja en ella. Maravilloso. Si sos Muy bien. feliz. Por fin arrancó, ¿sí? Entonces, ¿El tenedor? si usted se va inmediatamente a las opciones del servidor local, ¿ya? En las opciones del servidor local hacen referencia, ¿ya?, a las características de esta máquina en particular. Bien. Vamos a descargar la luna. Una cola y se lo pongo. Nadie me entiende. Es una muy. ¿Por qué no puedo entender? Muy bien. ¿Cuál hay que abrir? Pan. Windows 7. Entonces, Hay dos. de las opciones que hay que hacer, ¿sí?, lo primero es modificar la dirección IP, ¿cierto? Y sustituir la función de adquirir de manera dinámica la IP. ¿Cierto? Entonces hay que modificar una dirección ¿Cómo IP degenerado? fija, ¿sí? IPv6 lo voy a deshabilitar, IPv4 entonces no va a estar asignada por DHCP, sino que voy a asignarle entonces una dirección IP fija. Y el otro punto hace referencia a modificar el nombre del servidor en función de la tarea que éste va a desarrollar. En este caso entonces va a ser de controlador de dominio. Entonces, para modificar la dirección IP, hago clic sobre la sentencia, ya como te dice, la dirección IP B4 asignada por DHCP. Ahí entonces voy a modificar la dirección IP del equipo, ya, o de la máquina virtual. Oye, el libro no sé que tiene una lombriz solitaria. ¿En serio? Mira, me ando a despertar un trozo de torta. Muy bien. Entonces, sobre el icono de Ethernet, segundo botón del campo de propiedades, Realmente es parecido. le quito el ticket sobre IPv6, doble clic sobre IPv4, y ahí entonces configuro de manera manual la dirección IP 900.100.50.10 con máscara 24, y en este caso el servidor DNS puede quedar completamente vacío. Acepto, ¿sí? Acepto, y esta ventana la puedo cerrar. Entonces, una vez que ya tengo modificada la dirección IP, para poder entonces acelerar el proceso, puedo presionar el botón F5 sobre ya esta ventanita, y ahí entonces me aparece ya la dirección IP fija para el equipo. Bien. El paso siguiente es modificar el nombre del equipo entonces en función de la tarea que le voy a asignar. Queda atascado acá, no puedo avanzar. Entrada, ¿sí? Teclado, insertar, controlar, suprimir. O insertar, controlar, D. Muy bien. Muchas gracias. Server.2020. Entonces, el servidor ya lo vamos a cambiar por DC Server. Bien. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Nada más. ¿Ya? Ok, presiona F5. Muy bien. Entonces, vamos a modificar el nombre de la máquina, bien, que en este caso es NB, ya, Server, ¿sí? Al hacer clic sobre el nombre, vamos inmediatamente al botón cambiar para modificar el nombre. ¿Eso no? Ok, entonces No, pues. hago clic sobre NB Server, nos vamos a las propiedades del sistema y acá le digo cambiar, ¿sí? Entonces, acá está el nombre del equipo, que en este caso voy a hacer de DC Server, ¿ok?
le digo aceptar y finalmente la máquina me va a decir que tengo que reiniciarla para que todos los cambios se vean afectos. ¿Okay? Acepto, cierro, reinicio. Ahí entonces vamos a reiniciar este servidor, ¿no es cierto? Pero con los nuevos parámetros. El nombre nuevo, ¿no es cierto? Y la dirección IP. Sí. Más rápido que el computador. ¿Me abrió un poco? Al llegar a esta ventana, ¿qué hay que hacer? Yo en mi caso, Recién abrí. ¿Qué hay que hacer ahora? Vas a descartar este lo voy a poner al nivel 2. me gusta Porque mucho por más, el IP que está está muy integrado, muy bien, documento que te mandó todo esto que se sería conoce. 200, 100. Te voy a anotar. Ah, no, sí. 200, Vamos. 200, 100, 50, 10. No saltaste el espacio. Tienes que poner 210, 50 días. 50. 50. Y obviamente le pones la... El certificado, el servidor de certificado. ¿Con eso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero la puerta de enlace, No es servidor de certificado. ¿no tenéis que ponerle puerta de enlace? O sea, no, se puede hacer perfectamente, pero después vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Eso no me Ya. ¿Ya? Tranquilo, ¿Aceptar? está bien aceptado. ¿Sí? ¿Ya? El único detalle es que ahí está instalado el servidor. revisar la máquina. No, El nombre. no sirve. Ya. Ya. Ahí vamos a ver entonces qué es lo que sí. Nombre del equipo. Sigla. Pones cambiar. Después el número que fuimos viernes. Maquinita. Sí. Si te decís hay que descartarla. Y en DC. PS4 propiedades. DC. Server. Y ahí la pone aceptar. ¿Qué cosa? 200, ¿Aceptar? 100, 50 días. Cerrar. Y reiniciar. Vale. Muchas gracias. 50 días. ¿Pero por qué todos con la misma IP? ¿Se puede? Ay. Ay, ¿por qué dice cambio en el dominio del nombre del equipo? Ayuda. ¿Es súper exitoso? ¿Qué es lo que me dijo él? ¿Dónde está? ¿Se le cambió el nombre? Ahí estaba el nombre. Hay muchos caminos para llegar a Roma, y es lo mismo. Ah, pero sí es lo mismo. Y ahí le pones. ¿Dónde está? ¿Sí eso ahí? Poner el nombre de la contraseña que tiene el equipo. ¿Y cuál es el nombre usuario también creado? No, pues. No, porque esta es contraseña de Active Directory. ¿Profe? Ah, después de eso hay que cambiar el nombre de... Ok. Hay muchos caminos para llegar ahí. Entonces, Pero... si nos vamos a la máquina, a las propiedades de la máquina, ya tengo entonces la IP fija 200.150.10, ¿sí? Y el nombre de la máquina entonces es deficiente, ya. Con esos dos elementos tengo más que suficiente como para poder instalar los roles, ya, y características para este Active Directory. Entonces, nos vamos a panel, bien, nos vamos a panel y hacia el lado derecho me voy a la opción 2, ¿sí? Y la opción 2 hace referencia a agregar roles y características. Bien, entonces hacemos clic ya en agregar estos roles y características. Bien, ¿no es cierto? Y acá aparece este asistente, ¿no es cierto?, de
¿cómo se llama?, de instalación de las características. Le digo siguiente, bien. La instalación en este caso va a estar basada en características o en roles, bien. Es lo más habitual que se utiliza. ¿Sí? Le digo siguiente. La instalación va a ser directamente sobre esta máquina, bien. Le digo siguiente. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los servicios que yo voy a requerir? Primero, el servidor DNS tiene que estar, ¿ya? Selecciono entonces el ticket sobre el servidor DNS. Inmediatamente me va a aparecer un cuadro con una cantidad de características sugeridas. Entonces usted le dice aceptar, ¿ya? O instalar las características. Y el otro elemento, bien, que debe estar considerado es el servicio de dominio de Active Directory. Bien, en cuanto usted también le hace clic, ya también se va a aparecer un cuadro con una cantidad determinada de características sugeridas también. Por lo tanto, usted también instala dichas características. Entonces, servicios de dominio, le hago clic, agrego las características, ¿ya? Y finalmente el servidor DNS, donde también voy a agregar las características. ¿Ok? Al hacer clic en siguiente, nos vamos a las partes de las características, pero que ya están previamente incorporadas tras la aceptación, ¿no es cierto?, de los servicios que voy a instalar. Por lo tanto, acá no tengo nada más que hacer. Bien, solamente le digo siguiente. Acá hay un pequeño descriptor de lo que significa trabajar con Active Directory y a continuación el servidor DNS. Por lo tanto, un par de clics para llegar finalmente a este cuadro resumen que hace referencia a cuáles van a ser los servicios o roles que van a instalar junto con las características, ¿cómo se llama?, circunscritas. Bien, entonces, una vez que usted está listo y está conforme con los servicios que va a instalar, clic en instalar. Bien. DNS y servicio de dominio. Panel. Creo que ya está lista la máquina local, ¿no? No la agrego los roles. Ya. Siguiente. Ya. Servicio de dominio. Servicio de dominio y el DNS. Claro. Ok, siguiente, instalar. Estamos en la misma. Es más rápido que tú y yo juntos. Voy a ir poniendo atención por los dos. Está comiendo el tercer trozo de pastel. Vamos a servir local. Bien, Saúl.com, como les decía anteriormente, hay que reiniciar la máquina de tercero para que todos los cambios se vean, o sea, se mueve todo. ¿Se puedo conectar con esta cosa? Muy bueno, sí, sí, también. ¿Por qué eres tan sensible? Ya. Que Entonces, ¿sí? Una vez que terminó de instalar, ¿sí? Una vez que terminó de instalar, tengo dos opciones. Bien. Inmediatamente puedo irme al proceso de promoción, ¿ya?, del dominio, desde este punto. O tengo la opción también de que una vez que presione el botón cerrar, en la parte superior, ¿no es cierto?, del administrador del servidor, hay una banderita
el icono con una bandera y un signo de exclamación de color amarillo. Entonces, uno al hacer clic también sobre esa banderita, aparece la misma sentencia respecto a la promoción de dominio. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer clic acá o tiene la opción de después hacer clic sobre la banderita para inmediatamente promover el dominio. En este caso, nosotros yo voy a cerrar. Bien. Y si nos damos cuenta, en el administrador del servidor aparece precisamente este icono de una banderita con el signo de exclamación. Y al hacer clic en él, bien, aparece entonces la misma opción de promoción de este servidor a controlador de dominio. Bien, un controlador de dominio no es más que un controlador que corre el mismo server y finalmente hace clic en él. Esa es la definición de un controlador de dominio. Entonces, hacemos clic sobre esta acción de promoción. ¿Ok? Fúnelo, profe, fúnelo. Siéntelo en la otra sala. Siéntelo en la otra sala. ¿Por qué me acordé del tiro? Del tiro. El micrófono fue apagar el micrófono. No sé qué es eso. Ni los niños de ninguna No se pedía incentivando. Yo no hice nada. No es mi culpa. Todos los niños en diurna y poniendo atención a esto. Profe, yo igual le pongo atención, solo que veo los videos después y le pongo más atención. No es lo que hizo que tener más miedo. Ella va a poner atención. Por mientras me carga el asistente. Entonces habíamos quedado en darle a promover. Claro, nosotros tenemos que promover el controlador, o sea, el servidor de controlador. Bien. Había que darlo con. Es un juego. Profe, al promoverlo, ¿en qué opción agregar un controlador de dominio a un dominio existente? ¿El nuevo dominio? Última opción. Agregar un nuevo bloque. Agregar un nuevo bosque. Bien. ¿Ah? No, ahí entonces promover el servidor de controlador. Esto se ha demorado un kilo. ¿Eso le está cargando esto ahora? Claro, se pasó por lento. O sea, solamente para ver las opciones, ¿le está cargando? Primero, tengo que modificarlo. Tenía que pedir la sala al frente, bueno. Tiene mejor computador. Ah, profe, está cargando esa misma parte. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces se le murió el cáncer dentro del PC. No. Nada. Ya no. ¿El profe te dice que está cargando eso? Le preguntaste tú también. Acá en el caso mío lo tengo para cuándo. No es igual. ¿Tengo que esperar que salgan dos? Profe, y en agregar un nuevo bosque, nombre de dominio de raíz, ¿qué le ponemos? El ejercicio, ¿ya? Sugiere su apellido.com, pero no sea literal. Es su apellido suyo, no ponga Su apellido. Es que me ha pasado, ¿sí? Es que ese es el problema, me ha pasado, entonces son tan literales algunos conceptos.
ya con máquina. No sé si me conecté. Pero no, ahí. Estamos como media hora diciendo eso. ¿.com? Sí. ¿Con nadie? Mentira. ¿Me de golpear? Sí. Oiga, saquemos una foto y mandamos a la mamá de Lisa para que esté orgullosa. La vivencia. Profe, no tiene que ver que ese computador tenía problemas de internet, ¿no? Salía el icono ahí en el... No, acá la tía no tiene, poco y nada tiene que ver. Ah. Ahora no puedo ver. Siento, yo no sé por qué no está rankeando, si es el asunto. Ahora voy a tener que... Profe, ¿por qué no se pide después de la sala del frente para otras clases? Tiene computadores nuevos. Sí, yo sé. Tengo que hacer algo antes de la prueba, porque si tomo la prueba con este computador no van a terminar. Jamás. Entonces, todos queremos volver a la casa. La idea es quedarse acá. Ya voy a salgo dormido, un poquito de lucha a los despertadores. Bórralo. Bórralo. ¿Y qué puede ser? Magui. Y horrible. Pone pan. Hay que poner entre el trabajo en el archivo. Ah, pero qué fome. Ya. Ya, ahí está. Entonces, para crear un nuevo dominio, ¿sí? Tenemos que irnos directamente a la última opción, ¿no es cierto? Crear un nuevo. Porque las dos opciones anteriores es para cuando este equipo se va a incorporar ya a otros dominios previos. ¿Ok? Entonces, como este equipo ya va a incorporar, va a formar el catálogo global, vale decir, el computador principal, ya, o el controlador de dominio principal del Active Directory, nos vamos inmediatamente al agregar un nuevo bloque. Bien, y nos piden el nombre del dominio raíz. En este caso, ya, su apellido.com, el apellido de usted, ya. O en el caso mío, voy a ponerme TioRaider.com. No se preocupe si va a aparecer con efecto retardado. ¿Sí? Sí. Ya lo tengo asumido. Bien. TioRaider.com. Le digo siguiente. Modelo perezoso. Claro. Muy bien. Nivel funcional. Existen dos niveles funcionales. Un nivel funcional a nivel de bosque y un nivel funcional a nivel de dominio. Los niveles funcionales permiten garantizar compatibilidad o retrocompatibilidad de estas máquinas más recientes con otros sistemas operativos ya de dominios previos que normalmente pueden ser más antiguos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en una máquina 2019 y es muy probable ya de que si esta máquina se va a integrar a un dominio previo, dicho dominio previo esté corriendo con otros sistemas operativos más antiguos, 2008, 2012, ¿no es cierto?, o 2016. Entonces, el nivel funcional, tanto del bosque como del dominio, permite ya alinearse o permite entonces, una retrocompatibilidad ya con versiones previas. Bien, ahora, como se trata del primer dominio con el cual vamos a trabajar, el nivel funcional puede estar totalmente con sus valores por defecto. Bien, ahora, por tratarse del primer controlador de dominio, automáticamente asume su condición de catálogo global, ¿sí?, de manera predeterminada. Y también asume ya como servidor de DNS. Bien.
Dice acá, escribir la contraseña en modo de modo de restauración para servicios de directorio. Normalmente esto se utiliza para hacer respaldo para poder restaurar ya una base de datos, por ejemplo, la Active Directory que ha sido si hay que hacer migración de datos, ya normalmente se puede utilizar esta contraseña. ¿Cuál contraseña vamos a utilizar? Bien, yo normalmente normalizo una contraseña a la cual cariñosamente le llamo la vieja confiable. La vieja confiable entonces tiene esta forma. Bien, la vieja confiable es ABC mayúscula, ABC minúscula, 1, 2, 3. Bien, esa para mí es la vieja confiable. Entonces, ya, 200, 150 días. Entonces, bien, ABC, 1, 2, 3, tanto para la contraseña y la confirmación de esta orden. Le digo siguiente. No me dejan mover el siguiente. Entonces la contraseña no está ni para. Ya. Acá, este punto hace referencia a la delegación del DNS, que en este caso siempre va a aparecer de esta manera, dado que todavía no tengo el DNS funcionando. Por lo tanto, le puedo decir siguiente sin ningún tipo de problema. Bien. El NetBIOS, ¿sí? En este caso se va a llenar automáticamente en función al dominio que usted pretende promover. Bien. NetBIOS es un servicio propio de Microsoft que funciona de una manera bastante similar a cómo funciona DNS. Bien. Entonces, lo único que tengo que hacer es esperar a que, ¿no es cierto?, revele el nombre ya del dominio y se vea reflejado en el campo. Nada más. Entonces, le digo siguiente. ¿Puedes esperar un poquito? ¿También se quedó pegado? Sí. Ya. No, sí. No me sorprende. Ya, ahí sí. Bien. Lo siguiente, ya, hace referencia a la ubicación de los 3 directorios principales en Active Directory. Bien. Tenemos, ¿no es cierto?, la ubicación de la base de datos, tenemos la ubicación de los archivos de registro y finalmente tenemos la ubicación del volumen del sistema. Estas normalmente pueden ser particiones, ¿ya? Pueden ser ubicaciones de otros equipos incluso, pero como en este caso estamos trabajando con una sola máquina, ¿bien?, y una sola partición de disco duro de dicha máquina virtual, nos quedamos con los valores por defecto, ¿ya? Acá no vamos a hacer ningún tipo de modificación. Le digo siguiente. Y el último punto hace referencia a la confirmación de este cuadro resumen, ¿sí? Vale decir, ¿cuáles van a ser las características de mi controlador de dominio? Bien, ¿qué dominio va a tener? ¿Cuál es el nivel funcional? Si va a actuar como catálogo global, si va a actuar como servidor DNS, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, una vez que yo tengo o estoy conforme ya con la configuración de este controlador de dominio, le digo siguiente. Bien. Lo que está haciendo en este instante el servidor es analizar cada uno de los valores y parámetros, ¿no es cierto?, para que estén en conformidad con lo que yo deseo realizar. Dentro de poco debería aparecer entonces un ticket de color verde, diciendo entonces que están todos los parámetros listos para poder arrancar la instalación y la promoción de este controlador de dominio. Bien. Vamos, maquinita, tú ahí, máquina. Ya, ahí entonces tengo el ticket en verde diciendo que todas las características están operativas y ya puedo entonces iniciar el proceso de instalación y promoción de este equipo a controlador de dominio. Entonces ahí hay que dejarlo pastando un ratito. Cuando yo promuevo, crea un dominio. ¿Sí? Cuando yo promuevo, ya crea un dominio. Entonces, técnicamente se llama promover un dominio. ¿Ya? Estoy creando un nuevo dominio.
hoy, si Maruca me deja, voy a hacer el trabajo de programación. Pero no me deja. Como que me llamo Juana Rosa. Buena máquina, buena máquina. ¿Se rompió? ¿Lo rompiste? ¿Dónde le fuego? ¿Lo rompiste? Pan lo rompió. Tengo mis manos. Lo destruiste. Y además me tiraste a la basura. Entonces ya instaló todo y automáticamente va a reiniciar la máquina, ¿ya? Para entonces efectuar unos cambios más o menos drásticos a nivel del servidor, donde ya este finalmente va a estar en la forma del controlador de dominio. Gané, mira. Te demoraste mucho tiempo. ¿Ahora qué? ¿Hay que reiniciar? Echaste para acá. Lo ronaste, lo rompiste. Mira, veis lo que hizo. Adivina qué me pasó ahí. Adivina lo que me pasó ahí. No sé, ¿qué pasó ahí? Mi hermano me apagó un poco. ¿Estoy divertido? No, pero mi hermano era muy pesado, así que ¿Por qué te lo quitas? siempre me asustaba conmigo de las estupideces. Me hacía llaves y cosas así. Me golpeaba. Pero yo también lo golpeaba bastante. Pero sí, uno para la cabeza. ¿Qué quiero? Súper malo. Hola, Pan. Pan, no me saludaste. Hola, Pan. 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 Lo subí al Instagram. ¿Qué cosa? Acá ya hay un primer cambio, Wow. ¿no es cierto? Que cuando se reinicia la máquina, ¿ya? Ya no. El primer cambio notorio hace referencia entonces a que ¿Dónde? aparece mencionado el nombre del dominio junto entonces con la del administrador. Bien, entonces ahí ya puede ser un signo de que estamos delante de un controlador de dominio en lugar de un servidor cualquiera. Bien, entonces ingresamos la contraseña, ¿no es cierto? Un server.2020. Bueno. No me va a cargar. Sí, yo creo que voy a tener que pedir otra sala para el día de la prueba porque si no, esto va a ser la debacle. ¿Cuándo la prueba, profe? Falta todavía porque nos falta otra clase práctica y me gustaría hacer un ejercicio más o menos con la práctica, un ejercicio general, ¿ya? Como más o menos plantear para dónde va la micro y cuánto tiempo necesito para la actividad, ¿ya? Porque normalmente yo las pruebas las confecciono para que no duren más allá de 45 minutos, pero eso en función de la
parecida a los computadores, porque uno puede, por ejemplo, planificar una prueba para tal cantidad de tiempo, pero si los computadores están horribles, ¿cierto? O sea, esos 45 minutos se van a ir únicamente en la promoción del dominio y los otros puntos, chao. Pues ya que llevamos 65 minutos de clase. ¿Ah? Llevamos 65 minutos de clase. Según yo, 45. Ah, sin querer apagué tu computador. Se la apagando. ¿Cómo la desbagaste el botón está por acá? Estoy grabando y llevo 40. Ah, pero bien, claro. ¿Sí? Ya. Ah, todavía tienen para rato, sí. También. Manto online. Está dando mucha función. Imagínense en la tarde, ¿no es cierto? Todos los computadores con la misma pantalla. Pero todos haciendo tanta news. No se puede, porque esto está controlado desde casa. Antiguamente sí se podía, había una pequeña consola, ¿cómo se llama? Pero ahora están todos controlados desde casa. Ya han habido hartos cambios desde que yo inicié acá en acá. Ya, todavía siguen promoviendo dominios. ¿Qué encanta promover dominios? Me encanta promover dominios. El más promovedor de Chile. Es curioso eso, siendo un computador tan lento el mío y la promoción de los dominios demora poco. Muy bien, entonces ya muchos de ustedes ya tienen listas sus máquinas virtuales. Bien, entonces ahí en cada una de sus pantallitas se va a notar entonces que el dominio ya tiene una personalización, ¿ya? De acuerdo al dominio que usted acaba de crear. Entonces, si nos vamos al servidor local, ¿sí? ¿Por qué no quedó así nomás? Si nos vamos al servidor local, ahora nos vamos a dar cuenta que en lugar de ser un grupo de trabajo, ¿no es cierto? Ahora está ligado a un dominio. El nombre de la máquina permanece igual, pero en este caso ahora está directamente ligado a un dominio. En este caso, o en mi caso, ya es tioeder.com, pero en el caso de cada uno de ustedes responde, ¿no es cierto?, al nombre del dominio que cada uno optó. ¿Sí? Eso entonces, ¿no es cierto?, el punto 3. El punto 4, ya, hace referencia a la creación tanto de las unidades organizativas como ya de los usuarios que vamos a crear para este Active Directory. Entonces, nos vamos a las opciones de herramientas, ¿sí?, para crear entonces estos usuarios, ¿sí? Y dentro de las opciones de herramientas, hacia la parte final está la opción de usuarios y equipos de Active Directory. Entonces, acá vamos a entrar al apartado, ¿bien?, que me permite entonces Active Directory crear unidades organizativas y los usuarios. Bien, entonces ingresamos a él, ¿sí? Ok, entonces ya estamos acá en el dominio, ¿sí? Entonces, al ampliar el dominio, me voy a encontrar con diferentes tópicos. Por ejemplo, en la parte de los computers, ¿no es cierto?, los computadores, esto hace mención de las máquinas o los computadores que se van integrando al dominio. Bien, o sea, por ejemplo, después vamos a tener que integrar una máquina Windows 7 y esa máquina Windows 7 después se va a ver reflejada en la lista de los computadores. Bien. Los controladores de dominio hacen referencia a precisamente cuántos controladores de dominio existen en dicho dominio. En este caso,
el único controlador de dominio, ¿ya? Es el controlador de server, ¿bien? Que actúa entonces como catálogo global, ¿no es cierto? Global Catalog, ¿bien? ¿No es cierto? Y este es el sitio, ¿no es cierto? El default first site name, ¿bien? Entonces, la característica es tipo. Ahora, la parte de los usuarios, ¿ya? Normalmente son usuarios predefinidos entonces del dominio, que tienen diferentes tipos de características, son administradores o son controladores, ¿no es cierto? No son usuarios propiamente tal, ¿bien? Entonces, sobre este dominio es donde yo debo crear las unidades organizativas, ¿ya? Entonces, las unidades organizativas, recordemos que virtualmente son contenedores lógicos, es algo muy parecido a un directorio o a una carpeta, ¿bien? Que permite entonces almacenar diferentes tipos de objetos para, ¿cómo se llama?, para administración. Entonces, sobre el dominio, ¿ya? Para crear entonces estas unidades organizativas, sobre el dominio, segundo botón del mouse, nuevo, unidad organizativa. Bien, esa es la ruta, ¿no es cierto? Sobre el dominio, ¿no es cierto? Nuevo, unidad organizativa. ¿Ok? Entonces, como precaución, ¿sí? Pongan el ticket sobre proteger el contenedor contra la eliminación accidental, porque si por ese motivo usted llega a eliminar el contenedor, los usuarios pierden absolutamente toda su información, ¿bien? En Active Directory, por lo tanto no es aconsejable, ¿bien? Las tres unidades organizativas que hay que crear son administrativos, alumnos y docentes. Entonces, vamos a crear el de alumnos, ¿cierto? Ahí está. Voy a crear el de administrativos. Y finalmente el de los docentes. Ok, entonces ya tengo las tres unidades organizativas creadas en él. Entonces, el cuarto punto, bien, hace referencia a que tengo que crear tres usuarios. Perico Balote, que va a pertenecer a alumnos, Armando Casas, que va a pertenecer a administrativos, y finalmente Susana Oria, ¿ya?, que va a pertenecer a docentes. Ok, entonces vamos a don Perico Balote. Bien. Perico Balote pertenece a alumnos, entonces para alumnos, ahora vamos a aumentar la lupita para que todos podamos ver. Ya. Entonces, sobre alumnos, segundo botón del mouse, nuevo usuario. Bien, voy a crear entonces un usuario nuevo al interior de esta unidad organizativa alumnos. Bien. Se me abre este cuadro, y finalmente relleno con la información solicitada. Nombre de pila, Perico. Bien. Claro. ¿Sí, no es cierto? Don Perico Balote. El nombre de inicio de sesión de usuario es requerido cuando yo tengo que hacer login. Por lo tanto, forma parte de las credenciales de identificación de cada uno de los usuarios al momento de iniciar sesión. Entonces, en este caso, p.balote, bien, @tiobader.com, ¿no es cierto? Nombre de inicio de sesión del usuario, o sea, va a iniciar en el dominio Tío Bader, y finalmente p.balote. Bien, le digo siguiente, ¿ya? La contraseña sugerida es la vieja confiable. Entonces, ABC, ABC13, ABC, ABC13. Ahora,
La primera opción, ¿no es cierto?, el primer ticket, hace referencia a que la primera vez que el usuario, ¿no es cierto?, haga login, ¿no es cierto?, utilizando sus credenciales, el servidor automáticamente le va a pedir que debe modificar la contraseña para implementar una nueva contraseña segura para él, porque evidentemente estamos trabajando con una contraseña genérica, por lo tanto es insegura desde toda perspectiva. Bien. Ahora, uno puede elegir modificar la contraseña o al sacarle el ticket va a quedar entonces definitivamente con la contraseña que el usuario entonces, o sea, que el administrador dispuso. Bien. La segunda opción, el usuario no puede cambiar la contraseña, ¿ya? ¿En qué caso ocurre eso? Por ejemplo, cuando hay implementado una política de cambio de contraseña cada cierto tiempo, pero hay ciertos usuarios que normalmente hacen login en los computadores, ¿ya? O sea, no usuarios corpóreos, sino que cuentas, ¿ya? Predefinidas que los computadores inician, ¿ya? De manera predeterminada para activar sus computadores a disposición de cualquiera. Por ejemplo, ¿sí?, estos computadores, ¿ya?, tienen un username que se llama alumno SSUR. Entonces, no hay necesidad de modificar una contraseña de esa naturaleza, ¿ya? Entonces, para eso, para ese caso, ¿no es cierto?, cuando estamos ocupando cuentas genéricas, ¿ya?, mejor entonces omitir la necesidad entonces de estar cambiando la contraseña. La contraseña nunca expira, básicamente es lo mismo, ¿sí?, y la cuenta está deshabilitada. ¿En qué caso se ocupa la cuenta deshabilitada? Por ejemplo, cuando contrato a alguien, ¿no es cierto?, o la empresa contrata a una persona, inmediatamente el administrador crea, ¿ya?, la cuenta de esa persona, pero la deshabilita, ¿ya?, sino hasta que el usuario entonces comienza su periodo de trabajo. Bien. Otro ejemplo, cuando la persona está de vacaciones, ¿no es cierto?, también yo puedo deshabilitar la cuenta para propósito de seguridad. Así entonces evito de que utilicen esa cuenta, ¿ya?, ¿cómo se llama?, mientras está en su periodo de descanso. Ok, entonces, en este caso, ya para no ser tan tratado, vamos a sacarle el ticket sobre el usuario de cambiar la contraseña. Bien. Le digo siguiente y finalmente clic en finalizar. Entonces ya tengo este usuario Perico Palote creado en Almos. En administrativos, básicamente lo mismo. Bien, pero que en este caso está don Armando Casas. Entonces, usuario, ya. Armando Casas, ¿sí? A.Casas. Y la contraseña entonces, ABC3. Y ahí entonces acabo de crear al usuario Armando Casas y finalmente la usuaria Susana Boya. Muy bien. Entonces, acabo de crear los 3 usuarios en sus respectivas unidades organizativas. Bien. El último punto, antes de poder entonces hacer chequeo de estas cuentas, ya, porque uno como usuario, ya, la única alternativa que tiene para poder verificar entonces que sus cuentas han sido creadas de manera adecuada es a través de un cliente. Vale decir, tengo que necesariamente incorporar una nueva máquina virtual, en este caso un Windows 7 o Windows 10, donde esta máquina la debo incorporar al dominio de Active Directory. Bien, es la única alternativa. Entonces, vamos a cargar una máquina virtual paralela, o sea, esta usted la va a dejar pastando, no la va a eliminar, ¿no es cierto?, no va a hacer nada con ella. Bien, va a dejar pastando esta máquina virtual y vamos a cargar una nueva máquina, en este caso de Windows 7. Bien, voy a minimizar esta máquina virtual y finalmente sobre esta máquina Windows 7 me voy a las opciones de configuración y en red, en lugar de ser RedNAT,
la voy a dejar como red interna y en avanzadas permitir todo. Bien, lo único que tengo que hacer para poner esta máquina Windows 7, acepto y arranco esta máquina. Bien, tenemos que realizar entonces ahora el proceso de incorporación de esta máquina Windows 7 ya al dominio de Active Directory. Yo la incorporo. Lo primero que debo hacer entonces una vez que me cargue el sistema operativo de Windows 7 es modificar su dirección IP en función, ¿no es cierto?, del ambiente de red virtual que los enlaza. ¿Ya? ¿Lo incorporo al dominio? 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 ¿Ya? ¿Y ahora cuál es la clave, ¿cierto? Creo que alumno. La contraseña alumno. Bien. Gracias, Juan. Ahí entonces, Por Windows decirme 7, segundo claro. botón del mouse, la característica de la red. La red, ¿no es cierto?, en modo, la tarjeta de red en modo red interna. ¿Ya? Modo que lo mismo permitir todo. Entonces, ¿No hay que configurarle una IP o...? acá en este caso, claro, tenemos que configurar la IP. ¿Sí? Para no estar diciendo trampa. Muy bien. Entonces, ¿sí? Para modificar la IP, ¿ya? Nos vamos al panel de control. ¿Sí? En categoría lo vamos a dejar en iconos grandes e inmediatamente nos vamos al centro de redes de recursos compartidos. ¿Ok? Me voy a la opción de cambiar la configuración del adaptador. No veo esa parte. Y finalmente, segundo botón del mouse, propiedades sobre la tarjeta de red propiamente tal. Le saco el ticket sobre IPv6, doble clic sobre IPv4 y acá es importante también un punto a considerar. 200.100.50.20 con máscara 24, pero acá el servidor DNS, ¿no es cierto?, tiene que ser la IP del servidor entonces dominio que contiene el servidor DNS. Por lo tanto, 200.100.50.10. Esa es la configuración correcta de la pila TCP/IP en este caso. Le digo aceptar, ¿cierto? Y le digo aceptar. ¿Cuánto era? ¿Cuánto el último? Punto 20. Entonces, Uy, pero ¿y esta parte? ojo con este procedimiento para la incorporación de la máquina al dominio. ¿Sí? Lupita, entonces, ¿no es cierto?, para que En el DNS se pone 200.150.10. yes. ¿Sí? Entonces, inicio, ¿sí? Sobre el equipo, segundo botón del mouse, propiedades. Bien, vamos a incorporar entonces esta máquina al dominio. No, yo sé hacer eso. Bien, nos vamos a las propiedades. Ok. Donde dice acá el nombre del equipo, dice alumno PC, y le voy a cambiar la configuración. Ok. Entonces, dentro de las propiedades del sistema aparece entonces el nombre del PC, alumno PC, y el grupo de trabajo WordPress. Yo lo voy a cambiar. ¿Ok? Ahora, este equipo, en lugar de llamarse alumno PC, le voy a llamar cliente 1. ¿Sí? Y aquí, en lugar de pertenecer a un grupo de trabajo, lo voy a incorporar a un dominio. ¿Cuál dominio? El mío. ¿Sí? TioRaider.com. Entonces, si todo sale bien, al presionar Enter, me va a aparecer un cuadrito donde me va a pedir las credenciales, ¿bien? Para poder incorporar. Vamos a ver entonces, ¿no es cierto?, qué ocurre. Revuelve tambores. ¿Se murió? TioRaider.com, cliente 1, ocasión. A ver. ¿Alguien profesor también? ¿Ah? ¿La gente alumno profesor?
nombre de esto? Algo pasó acá. Lo ordenaste. Mis credenciales. En el de DNS, ¿cuánto es el final, profe, que tiene usted? Mis En el de credenciales, DNS. esa era de alumno, ¿no? ¿Qué pasó con el DNS? Ahí, el DNS, en el último objeto que tenía puesto usted, profe. 200.150.20 en el cliente Windows 7, Ajá. 200.150.10 en el servidor de Active Directory. Ah, ya, ya. Bien. Algo pasó acá, déjenme revisar, porque... Y acá, la máquina local, 200.150.10, eso es lo que tocó, las configuraciones, la red, nada. No sé, déjame ver si funciona. Red interna, bien avanzada, permitida. Ahora sí. Reunía el dominio nomás. Ya. Con mis credenciales. Ahí Veamos entonces qué entra en fue. condiciones de Como el poder administrativo. hermanarme con el dominio. Ok, nuevamente voy a repetir la tarea, le digo aceptar. Yo gané y tú perdiste. Ahí sí. Ahí entonces me aparece este cuadrito, ¿ya? Dale, Donde el único que puede incorporarlo es el administrador. Entonces, estás a punto casi. administrador, Estaba a punto. Yo fui. ¿A mí me dejó? y finalmente la contraseña, ¿ya? Server .20. Bien, entonces, una vez que ya ingresé estas credenciales, me aparece entonces el mensaje que el equipo se incorporó satisfactoriamente al dominio, ¿ya? En este caso tiobeder.com. ¿Ok? Ahora, me va a pedir que reinicie la máquina, ¿ya? Y ese reinicio envía toda la información de este sistema operativo a la lista de computadores del Active Directory. Acepto, cierro, reinicio. Entonces, ¿sí? Cuando yo ahora me vaya al administrador, ¿no es cierto?, del Active Directory y haga referencia a los computadores, ahora va a estar mencionado que este computador forma parte del dominio. ¿Se reinicia solo o por lo que sea? Yo lo reinicié. O sea, te puse a aceptar y se reinició. Eso. Ya lo hice. Muy bien. Ahí está. Ahí escribiste un punto más punto com. Te gané, tú perdiste, yo gané, perdiste, pinche perdedor. No me toca. Al que me Bien. Entonces, ¿sí? Pero mándamelo. Ahora ya estoy en condiciones de poder hacer login con cada una de las cuentas que acabo de crear. O sea, yo por ejemplo, ¿sí? Entrada, teclado, controlado, suprimir. Le voy a decir que voy a cambiar el usuario. Bien, por otro usuario. Y por ejemplo, puedo hacer un p.palote. ¿Sí? Y la contraseña ABC13. Bien, entonces, inicia sesión ya con la cuenta de Perico Palote. Prepara su propio entorno. Bien, y al hacer clic sobre el botón inicio, nos va a dar cuenta que la sesión que ha iniciado es la de precisamente don Perico Palote. Bien, ahí está. Y entonces, al hacer clic, ¿sí?, nos damos cuenta que la sesión ahora
ha iniciado entonces con el nombre de Perico Palote. Bien, entonces el mismo computador puede ser utilizado para iniciar las sesiones de cualquiera de los usuarios que han sido creados en el dominio. Bien, o sea, yo después, en el botón de inicio, puedo